Es un gusto saludar a todas las personas que están conectados en este día en Portal de Opinión, en estas entrevistas de opinión donde siempre intentamos mostrarles las diferentes orillas políticas del país, los diferentes pensamientos, y hoy con el gusto, el gran gusto de entrevistar al prestigioso abogado, empresario, padre de familia e influencer también, Abelardo de la Espriella. Doctor Abelardo, gracias por estar en este espacio de Portal de Opinión, bienvenido. Victoria, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y por supuesto con toda tu audiencia. Bueno, ¿en dónde radicado en este momento, doctor Abelardo? Estoy viviendo en Italia. Durante muchos años vivimos en los Estados Unidos. Lamentablemente por temas de seguridad debí emigrar a los Estados Unidos, país en el que nacieron mis hijos y por supuesto país con el que estoy muy agradecido y del que también soy ciudadano. Y hace 2 meses nos mudamos nuevamente, pero a Italia, a la ciudad de Florencia, que es una ciudad maravillosa, llena de cultura, de tradición, de historia. Aquí, valga la tautología, nació el Renacimiento. Imagínense ustedes, rodeado todo el tiempo de arte, de cultura, de buena gastronomía, de gente maravillosa. Mis hijos, afortunadamente, nacieron en los Estados Unidos, tomaron a través de su educación allá la disciplina y el rigor de los americanos y ahora están aquí estudiando su primaria y bachillerato en una ciudad que va a ser absolutamente enriquecedora para ellos a nivel cultural, familiar y por supuesto de conocimiento de las cosas que alimentan el alma y el espíritu, como lo son tantas cosas bellas que hay en esta ciudad extraordinaria que es Florencia. Bien, y en ese caso, ¿cada cuánto viene a Colombia? Como siempre, como cuando vivía en Estados Unidos, yo iba a Colombia cada mes y medio, y es lo que hago siempre. La gente dice, no, es que el hombre se fue, no está aquí, nos abandonó en un momento complicado, y la verdad es que yo hace más de 10 años no vivo en Colombia, pero nunca he abandonado a mi país, nunca he dejado de opinar, nunca he dejado de preocuparme y por supuesto de llevar a Colombia en mi corazón, que es lo que me corresponde como el buen patriota que soy, porque no hay virtud republicana más bella y hermosa que el patriotismo, y esa es una enfermedad o una virtud que no se cura. Y yo llevo a Colombia en mi corazón a donde quiera que voy. Mira, aquí está presente siempre mi país. Lo quiero muchísimo, pero lamentablemente por temas de seguridad se me hace imposible vivir en Colombia. Imagínate mis hijos creciendo rodeados de 20 hombres armados de día y de noche. Eso no es vida para un niño. Yo quiero que mis niños tengan una vida normal, apacible, tranquila, que yo pueda compartir con mi esposa como corresponde, salir como cualquier persona normal, a caminar, a tomar un café, a tomar un buen vino, a departir con mis amigos, a llevar a mis hijos al colegio, al parque, sin que exista riesgo para mi vida o la de mi familia. Eso es fundamental para mí. Bien, en ese caso tengo que preguntarle cómo ve al país en este momento, cómo cree usted está la situación, no solamente bueno, en el marco de seguridad que usted ya nos acaba de dar las razones por las cuales no está acá, sino también en los otros componentes sumamente importantes, en la economía, en el turismo, en el comercio. ¿Cómo evalúa el movimiento que tiene hoy Colombia? No, Victoria, tan sencillo como esto. Colombia atraviesa sus horas más oscuras. La economía está destruida. La inseguridad se tomó la parte rural de Colombia, los pueblos, las ciudades, todos los territorios de Colombia. El gobierno nacional, que es una banda criminal, equipara a los terroristas con nuestros héroes, miembros de la fuerza pública. Debilita a la fuerza pública y empodera a los grupos terroristas que están dueños y señores de todas las regiones de Colombia. El panorama no podía ser más apocalíptico. Y solo te doy un ejemplo en el tema económico. La empresa más importante de Colombia, que era Ecopetrol, hoy vale 60% menos por cuenta de este gobierno. Y uno podrá tener la opinión que sea sobre Petro, pero las matemáticas son una ciencia exacta que no admiten discusión. Revisa cómo están las finanzas del Estado hoy y revisa cómo estaban cuando el señor Petro empezó su gobierno. Pero además de eso han
agigantado el Estado, creando cargos inoficiosos, creando toda la burocracia posible y disparando la corrupción a niveles nunca antes vistos. En resumen, Colombia atraviesa su peor momento, sus horas más oscuras, su tiempo de tormenta más apocalíptico. Es lo que está ocurriendo en Colombia. Y por supuesto me duele porque tenemos todo para ser un país maravilloso, próspero, para ser un país seguro, para ser un país de libertades, y hoy somos exactamente todo lo contrario, lamentablemente, por cuenta del mal gobierno llamado el cambio. Ahora, hay unos organismos, unos entes encargados de vigilar el actuar del gobierno nacional, del presidente de la República, de sus funcionarios más altos, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría. ¿Cree usted que estos órganos están actuando en independencia? Pero por favor, Victoria, la fiscal es una fiscal de bolsillo del gobierno. Una subalterna de Iván Velásquez, que es el ministro de Defensa que odia a la fuerza pública. Evidentemente, todo es un desastre y los entes de control no escapan a eso. La Fiscalía no está haciendo nada. La Contraloría le falta contundencia, al igual que la Procuraduría. Y ya el señor Petro tiene procurador que se posesionará a finales de este año o principios del próximo. Van por los cupos que quedan vacantes el próximo año en la Corte Constitucional. Han comprado a todos los políticos, han comprado a los grandes cacaos empresariales con los que ya hacen negocios y están básicamente aplicando una receta que ha sido aplicada históricamente por la izquierda radical a lo largo de los tiempos. Llegan a través de la vía democrática, secuestran los organismos de control, coartan las libertades, compran a los políticos, meten presos a los opositores para al final atornillarse al poder. Tan sencillo como eso. Quien espera que la izquierda tenga un comportamiento diferente, simple y sencillamente no conoce la historia. Bien, doctor Abelardo, quiero preguntarle por las acciones y las decisiones más recientes del gobierno y lo que pasa ahora con la nueva estrategia de las fuerzas militares, que es desarticular de alguna manera esas fuerzas de comando conjunto que llevaban años actuando y que permitía el engranaje completo de las fuerzas para salir y combatir y fortalecer justamente los territorios que se están perdiendo, y ahora en estos 2 últimos años ha sido un tema más recurrente, más notorio. ¿Cree usted que esta acción, esta decisión va a tener repercusiones negativas para la seguridad que necesita Colombia? El señor Petro, ¿por qué las desmantela? Porque al señor Petro no le interesa empoderar a nuestra fuerza pública, le interesa disminuirla y en todo caso darle poder a los ilegales que serán su respaldo en las regiones para atornillarse al poder. Dicho de otra manera, Petro sabe que con la fuerza pública no se puede atornillar el poder, en consecuencia la está desmantelando. Y de manera paralela empodera a los grupos ilegales que son los socios históricos de la izquierda radical. Grupos ilegales que van desde narcotraficantes hasta terroristas, pasando por mineros ilegales, secuestradores, violadores, asesinos, gente que trafica con personas y extorsionistas. Es decir, delincuentes de todos los pelambres y de toda la haya. ¿Para qué? Para que esa gente, a través de la fuerza de las armas irregulares, le garanticen a Petro los votos en las regiones. Si tú sumas eso, más la plata que se están robando y que están atesorando para esperar el momento de las elecciones, pues tenemos un cóctel absolutamente antidemocrático a través del cual el régimen de Gustavo Petro puede eventualmente, con grandes posibilidades, atornillarse al poder. Bien, ya vamos a hablar del panorama electoral rumbo al proceso 2026, pero le quiero preguntar de las reformas que se han tramitado, de la justicia, que es bastante importante, la política que ha sido en las últimas horas aprobada en segundo debate, y todas las que caminan y las que marchan y aparentemente ya en este mejor relacionamiento que hay con el Congreso, con la llegada del ministro Cristo y demás, pudieran tener un tránsito positivo. ¿Qué opina usted? ¿Qué le gusta? ¿Qué definitivamente cree no debería aprobarse allí en el Congreso? A ver, Victoria,
Si partimos del análisis serio de lo que realmente está en juego y quiénes son realmente los miembros del gobierno encabezado por Gustavo Petro. Eso es una banda criminal que quiere destruir a Colombia, que quiere imponer un modelo político, social, económico y cultural fracasado en el mundo entero. En consecuencia, nada que venga de esa sarna pestilente puede ser bueno. Todo tiene la intención de socavar la democracia, de coartar las libertades, de atornillarse al poder. Nada que venga de Gustavo Petro y su gobierno puede ser bueno. Porque, insisto, lo que están buscando no es el bienestar general. Lo que están buscando es atornillarse a como dé lugar al poder para imponer una ideología manida y fracasada. Así de sencillo y elemental. Entonces no hay nada bueno cuando es el diablo quien hace las cosas. No puedes esperar abrirle la puerta al demonio que entre a tu casa y no realice estragos de todo tipo, no haga fechorías de todo tipo, y es exactamente lo que está haciendo Gustavo Petro y su banda de bandidos, de ladrones, de delincuentes que lo acompañan. Nada bueno hay en ese gobierno, nada. Sí, sin embargo, dicen algunos de los entrevistados de derecha que han venido aquí, de centro, también con los que hemos tenido la posibilidad de conversar, que al país... ¿Quiénes son los entrevistados? ¿Quiénes son los entrevistados de derecha que has tenido aquí? Por ejemplo, el doctor Jaime Granados, estuvimos conversando con él recientemente, la senadora Paola Holguín, algunos senadores de la República, David Luna, nos dicen, al país de alguna manera le hacía falta tener un gobierno de izquierda para saber qué iba a pasar. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría? ¿Necesitábamos probar esto para encontrar realmente si nos gustaba o no la izquierda colombiana? El país va a quedar hecho añicos. El país estará absolutamente acabado en lo económico, en la seguridad, en la cohesión social, en la confianza inversionista. Si esa es la gente de derecha, imagínate. Por eso es que en Colombia se ha vendido una falacia, designando como de derecha a gente que en realidad no lo es. Porque, entre otras cosas, Victoria, este no es un problema de derecha e izquierda. Es un problema de principios. El cuento de la derecha y la izquierda se la inventaron los zurdos para presentarnos a nosotros, los que pensamos correctamente, como si fuésemos unos monstruos o unos radicales. Y resulta que esta es una discusión de principios. Lo que está bien versus lo que está mal, el pasado versus el futuro. Lo moralmente adecuado frente a lo inmoral. Lo legal frente a lo ilegal. Independientemente de que una persona sea de derecha o de izquierda, ¿hasta qué punto está de acuerdo en que la ideología de género se la inyecten a la fuerza a sus hijos desde temprana edad, cuando un niño no puede definir absolutamente nada? Están hablando de cambio de sexo desde los 10, 11 años. Eso es una aberración, eso es una monstruosidad, eso no va a estar bien nunca. ¿Quién con 3 dedos de frente piensa que haberle dado impunidad a los delincuentes, criminales, narcotraficantes y asesinos que hoy ocupan curules en el Congreso y que pertenecieron a la guerrilla de la FARC es correcto? Y entonces, perseguir judicialmente a los miembros de nuestra fuerza pública es lo apropiado. Por favor, esto no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de lo que está bien y lo que está mal. Y esa gente está mal porque para ser un radical como ellos, hay que ser envidioso, hay que ser resentido, hay que ser acomplejado y por supuesto no haber logrado nunca nada por mérito propio, porque es una gente que está acostumbrada a la dependencia del Estado, o si no de que lo mantengan sus padres. He visto a más de un peludo de eso, que tiene mi edad, 46 años, viviendo todavía con sus padres. ¿De qué esa gente, qué nos puede enseñar esa gente? Una gente que no ha podido conformar una familia, que no ha podido criar un hijo, que les gusta la droga, que defienden el aborto hasta faltando unos pocos días para el nacimiento de una criatura que tiene vida y que tiene un futuro por delante. Una gente que defiende a los terroristas de Hamás
o de Hezbollah. Esa gente que nos puede enseñar a nosotros. Gente con una cantidad de desequilibrios emocionales y mentales que se le han pasado la mitad de la vida en la cama durmiendo y escribiendo porquerías en redes sociales, vomitando sandeces, y la otra mitad asistiendo a un terapista. ¿Esa gente de qué nos va a hablar a nosotros? Esa gente no tiene derecho a decirnos a nosotros cómo debemos llevar la vida, cómo debemos llevar el país y cómo debemos visionar el futuro, porque es gente fracasada, enferma, resentida, envidiosa, que nunca ha logrado nada por sus propios méritos. Doctor Abelardo, sin embargo, el tema de la izquierda, el progresismo que abandera el actual gobierno, no lo hace únicamente el presidente. ¿Qué otros personajes cree usted le están haciendo daño a Colombia? Bueno, toda esa peste, toda esa sarna, toda esa inmundicia que rodea a Petro. Empezando por los congresistas esos del pacto histórico, que son unos impresentables todos. Además, pareciera que hicieran casting para escoger la peor gente, la peor presentada, la que mejor se expresa, la que peor se expresa, una gente sin educación de ninguna clase. Es el horror, la subversión total de los valores, la falta de educación, la falta de rigor académico, de estudio, de análisis, de ponderación, de patriotismo, porque eso es lo que son, una manada de apátridas que quieren destruir el país para instaurar aquí, insisto, un régimen que ha fracasado, una ideología manida que no ha funcionado en ningún país del mundo en el que ha sido implementada. Eso es un hecho cierto y además indiscutible. Bien, estuvimos recientemente haciendo un análisis aquí de una encuesta de nombres de posibles candidatos presidenciales, también de la intención de voto de los colombianos, y luego presentábamos en estos espacios de opinión un análisis y entre otros participó Iván Cancino y nos decía, pero un momento, ¿por qué no está Abelardo de las Piellas ahí? ¿Por qué no lo están midiendo? Usted, doctor Abelardo, 1, ¿está en campaña presidencial? 2, ¿quisiera hacer parte de estos sondeos, de estas encuestas de opinión? Victoria, yo no estoy en campaña presidencial. Estoy hablando duro como siempre lo he hecho cuando siento que mi país está en riesgo. Durante 8 años me enfrenté de la misma manera al gobierno de otro de los grandes bandidos que ha dado Colombia, Juan Manuel Santos, el Tartufo, el Gago Siniestro. Yo estoy haciendo lo que siempre he hecho, defendiendo a mi país. Yo me podría quedar, Victoria, tranquilo y callado, viviendo la maravillosa vida que vivo. Mi mujer me dice, ¿por qué te metes en eso? ¿Por qué das esas peleas? Simple y sencillamente porque me duele Colombia. Y no puedo evitarlo. Así de sencillo. Eso no requiere mayor explicación. Lo que pasa es que hay una gente como yo que se atreve y otra que se queda callada. Yo soy de los que se atreve. Yo soy de los que llegó tarde a la repartición del miedo. Yo soy de los que daría la vida incluso por defender a mi país. Pero nosotros no vamos a dejar que este combo de delincuentes, de mafiosos, de criminales que conforman el gobierno encabezado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro, se roben Colombia como se lo robó el chavismo en Venezuela. No lo vamos a permitir. Entonces, primero, no estoy en campaña. Segundo, no me interesa si me miden o no. Porque es que todo el que está pensando en candidaturas en este momento está pensando en sus propias vanidades e intereses. Lo que debemos hacer todos ahora es luchar para que haya elecciones libres en el 26. Hay un hecho que nadie ha entendido y es que Petro adelantó la discusión electoral. Fue él el que hace 6 meses dijo, aquí no va a llegar un político de extrema derecha a destruir lo que ha hecho el progresismo, como si el progresismo hubiese hecho algo diferente a robarse el país y acabarlo. ¿Y por qué Petro adelanta la campaña? Y todos como unos tontos mordieron el anzuelo y empezaron a manifestar posturas y candidaturas, etcétera, etcétera, porque Petro necesita que estemos en esta discusión, que no tiene sentido porque las elecciones son en año y medio. Es que no son ni mañana, ni pasado, ni en 2 meses, ni se pueden legalmente adelantar como mucha gente piensa. No, adelantemos las elecciones. Ese es un mecanismo que no contempla la Constitución. Quien entiende la realidad domina el futuro. Entonces concentrémonos en la vaina como es, en las cosas como son. Esas elecciones se van a celebrar en año y medio. Cualquier candidatura ahora es extemporánea, siguiéndole el juego a Petro, que necesita que estemos hablando de esto en vez de estar hablando del proceso del hijo, de los bandidos de Schneider y Olmedo López,
de los congresistas que han comprado, de todas las entidades públicas que se han robado, del desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, de la suspensión de convenios importantes de seguridad con Estados Unidos e Israel, etcétera, etcétera, etcétera. O del hecho trascendental de que están haciendo todo para quebrar Ecopetrol a como dé lugar, y además de eso han paralizado la explotación minera por completo en Colombia, cuando es precisamente ese sector el primer renglón de la economía colombiana. ¿Para qué? Para destruir la economía. Ellos están destruyendo la economía para atornillarse al poder. Así de sencillo, porque es que, mira, Victoria, donde no hay hambre, donde no hay tragedia, donde no hay problemas, donde no hay zozobra, mortificación, incordios, la izquierda no tiene vida. Ellos necesitan crear el caos para sostenerse, incluso para llegar al poder. Acuérdense que Petro incendió Colombia con el tal estallido social y esa manga de bandidos y de terroristas de la primera línea. Ellos necesitan del caos para apropiarse del poder y siguen necesitando del caos para atornillarse en él. Entonces, cualquier candidatura en este momento es extemporánea, es inoficiosa y además de eso dañina, porque perdemos el foco de lo realmente importante, sustantivo, trascendental, determinante, y es que haya elecciones libres y democráticas en el año 2026. Sí, pero ¿le han ofrecido, le han dicho algún partido político, algún grupo político del país, se ha acercado a usted para decirle necesitamos un hombre como usted, de sus calidades, de sus virtudes, representándonos en la presidencia? Me ha llamado todo el mundo, me han buscado todos, pero una cosa piensa el caballo y otra el que lo está ensillando. Esa no es la discusión de este momento. Yo soy un hombre lo suficientemente maduro para entender que la necesidad del país es otra en este momento. No candidaturas que no traen nada porque falta un año y medio. Vamos a defender la democracia poniendo en evidencia todo el robispicio de Petro, todas las trapisondas para violentar la voluntad electoral a través de los subsidios, de la compra de conciencias, de la manguale con los empresarios, de la manguale con los políticos tradicionales para robarse todo y atornillarse el poder. Y también con un gran sector del periodismo palangrista al que le pagan para defender al régimen. Eso es lo que tenemos que denunciar. Pero ¿qué tal nosotros hablando de candidaturas ahora cuando no tenemos claro si va a haber elecciones en el 26? Porque no les quiero aguar la fiesta, pero existen muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades de que el jefe de la mafia, Gustavo Petro, se quede en el poder a la fuerza. Y eso nos va a llevar a otra situación terrible en Colombia, porque no nos vamos a dejar tampoco. No nos vamos a dejar. Y quién sabe en qué pare eso. Yo le pido a Dios que no lleguemos a ese punto. Pero si allí tenemos que llegar, que se haga lo que sea menester para defender nuestra nación y nuestra libertad. Así de sencillo. En resumen, este no es momento de candidaturas. Este no es momento de caer en esa trampa. Es momento de defender los altos intereses de la patria, que, por supuesto, tienen mucho que ver con la libertad y la democracia. Los que están pensando en candidaturas ahora están pensando en su propia vanidad, en su egoísmo y en sus intereses, y no están pensando, como decían los antiguos romanos, en la salud de la República. Doctor Abelardo, recientemente se llevó a cabo la convención del Partido Liberal, donde resultó siendo elegido una vez más César Gaviria como presidente de la colectividad, y allí el petrismo, a través del exministro Luis Fernando Velasco, intentaba tomarse el partido y de esa manera también asegurar lo que puede ser una reelección de este sector político de Colombia en el 26. ¿Qué opina usted de la polémica que se dio allí? Los que salieron a defender a César Gaviria y los petristas que se infiltraron y se metieron también a ese nuevo liberalismo progresista que se estaba defendiendo. ¿Cómo puede hacerse un verdadero cambio rodeado de personajes tan siniestros, nefastos y oscuros como el señor Velasco, como el señor Cristo, como el señor Benedetti, como el señor Roy Barrera? Hay que ser absolutamente imbécil y subnormal
para creer que rodeado de esos dinosaurios de la vieja política, las cosas pueden cambiar. Si tú quieres que las cosas cambien, hazla diferente. Debes ejecutarla de otra manera. Y efectivamente, cuando tú estás rodeado de esos personajes, pasan cosas como esa. Querer tomarse otro partido para infiltrarlo, robarse un contrato, nombrar gente aquí y allá para proteger ciertos intereses. Evidentemente ese era un asalto al Partido Liberal y el presidente Gaviria no se lo dejó robar. Hicieron lo que tenían que hacer. Pero es más de lo mismo. La vieja política con la vieja política. Es que es lo mismo de siempre. Fíjate tú, el presidente Iván Duque en su momento propuso la tal alianza republicana. Luego el presidente Pastrana salió a proponer otra unión de candidatos. Y ahora el presidente Gaviria lo mismo, pero es más de lo mismo. Es más de lo mismo. ¿Cómo se supone que podemos hacer un verdadero cambio con la misma gente de siempre? Eso es absolutamente absurdo y ridículo. Yo sí prefiero seguir opinando y haciendo todo lo que tenga que hacer de manera independiente, porque eso es lo que he sido yo toda mi vida, un hombre libre e independiente, y así seguirá siendo. Sí, pero usted no cree, perdóneme, doctor Abelardo, ¿se necesita esa alianza para derrotar al gobierno? No, pero es que, a ver, el Partido Liberal en la convención salió a decir que eran oposición a Petro, pero en estos días le aprobaron algunas cosas en el Congreso, al igual que el Partido Conservador. ¿Qué creen? ¿Que la gente es tonta o que por lo menos en mi caso yo no me percato de lo que hacen? Terminas tú entonces haciendo parte de un grupo que de una u otra manera termina beneficiando al gobierno. Eso es una vergüenza. Revisa. Después de la convención le aprobaron proyectos al gobierno los liberales en el Congreso. Entonces, es que creer en la clase política tradicional es un grave error. Porque las buenas intenciones de los políticos tradicionales son como los unicornios. ¿Cómo son? ¿Sabes cómo? No, señor. No existen. No existen. Bien, lo saco un poco de este tema, quiero que demos una mirada, aunque ya me alcanzó usted a dar unas ideas previamente, pero ¿qué representa la elección de Donald Trump para la política mundial? No la elección, la paliza monumental, histórica, épica, apoteósica del presidente Trump contra los demócratas, que se ha vuelto un partido comunista, socialista, que defiende la agenda woke, el globalismo, que pretende, a como dé lugar, meterle a las familias en los Estados Unidos la ideología de género, como sea, que está en contra de la explotación de los hidrocarburos, por ejemplo, que además de eso cree que la familia es un estorbo en las pretensiones de esas minorías que se autoperciben de mil maneras. Es una paliza monumental y un mandato claro. El presidente Trump no solamente ha obtenido el mayor número de votos estatales desde el 87, creo, cuando el presidente Reagan, sino que además ganó en el voto popular por cerca de 5 millones de votos. Y el Partido Republicano, al que apoyo ciegamente desde mucho tiempo atrás, porque creo en sus doctrinas conservadoras, en las tradiciones que defiende y en su visión económica y de la seguridad que tiene. El Partido Republicano ha obtenido también las mayorías en Senado y Cámara. Eso, en plata blanca, quiere decir que el presidente Trump tiene el camino allanado para acometer todas las reformas posibles, todas las que se requieran para atajar al comunismo, al globalismo, al progresismo, y estoy seguro que lo va a hacer. El presidente Trump no es un muchacho que quiere quedar bien con todo el mundo.
Es un hombre de 78 años que ha sido víctima en carne propia de la izquierda radical. Lo han difamado hasta la saciedad. Trataron de arruinarlo económicamente. Le robaron la elección pasada porque se la robaron. Trataron de encarcelarlo y recientemente de asesinarlo. El presidente Trump sabe perfectamente de qué es capaz la izquierda radical y en consecuencia los va a combatir con mano de hierro, sin contemplaciones, con determinación, decisión y ardentía, pero sobre todo con patriotismo, porque solamente así se puede sacar adelante a un país. Sí, sin embargo, uno de sus temas más gruesos en estos debates de campaña, en estos procesos previos a la elección, fue su radicalismo frente a la migración. Y el año pasado salieron de Colombia cada día 1.220 Victoria, colombianos. Sí. No puedo estar más de acuerdo con el presidente Trump. Es que es muy sencillo, cariño. Pero no creo Te que lo nos pregunto, vamos a ver ¿tú muy dejarías perjudicados entrar? los colombianos que están allí. ¿Tú Bueno, ¿Tú dejarías entrar a tu casa a un desconocido, Victoria? No, señor. El presidente Trump no está en contra de la migración, está en contra de la migración ilegal. Fíjate tú que estos zurdos sarnosos han sido tan habilidosos en la propaganda que le han hecho creer a gran parte de la población que aplicar la ley es ilegal. No, señor, hay que aplicar la ley. Usted quiere emigrar a los Estados Unidos, quiere emigrar a Italia o a Colombia incluso, usted tiene que cumplir los requisitos legales. Si no es así, debe ser deportado de manera inmediata, que es lo que hay que hacer en Colombia también. Colombia tiene que ir pensando en eso. Hay que deportar cerca de 800.000, 900.000 venezolanos que están de manera ilegal en Colombia. Y hay que deportarlos con o sin Maduro, porque Colombia tiene mucho problema como para estar cargando con los problemas de los venezolanos. Así de sencillo. Primero Colombia, el que esté haciendo fila, que espere. Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente Trump, es exactamente lo que hay que hacer, es lo que corresponde y es lo que ordena la ley. Bien, quiero presentarle algunos personajes de la política colombiana, del gobierno, también algunos precandidatos presidenciales y conocer por favor su opinión acerca de ellos, si es posible en una palabra. Empiezo con Paloma Valencia. Culta. Claudia López. Farsante. Vicky Dávila. Excelente periodista. Sergio Fajardo. Aguao, como él solo. David Luna. Un hombre disciplinado, trabajador, acucioso, David. Gustavo Bolívar. La chabacanería, la ordinariez hecha persona. María Fernanda Cabal. Valiosa, una mujer de principios, una mujer valiente, fuerte, aguerrida. Laura Sarabia. Advenediza. Alejandro Gaviria. Es tan difícil definir a Gaviria porque es que al final del día es tantas cosas. Pero Gaviria es como una especie de muchacho al que le dijeron que era más inteligente que todo el mundo, pero no ha sabido hacer las cosas. Al margen de que hoy, por ejemplo, se está lavando las manos cuando fue gestor de la victoria de Petro. Pero podríamos definirlo como Pilatos, por aquello de la lavada de manos. Francia Márquez. Ignorancia. Juan Manuel Galán. Un burócrata irredimible. Germán Vargas Lleras. El pasado.
María José Pizarro. Una caricatura. Álvaro Uribe. El más grande de todos los tiempos. El más patriota, el más importante. Gustavo Petro. El líder más grande que ha parido Colombia y que Colombia jamás volverá a ver uno siquiera medianamente parecido. El gran colombiano. Gustavo Petro. El horror, el apocalipsis, el desastre, el odio, el complejo, la envidia, la miseria humana, la falta de condición. Y Abelardo de la Espriella. Un patriota al que le duele mucho su país y que está dispuesto a defenderlo por la razón o por la fuerza. Doctor Abelardo, para cerrar esta conversación, ¿cuál de sus facetas le gusta más? ¿La de empresario, la influencer, la de entrevistador, político, opinador? ¿Cuál le despierta más pasión? Mira, me encanta escribir, por ejemplo. Escribir mis cuentos me fascina. Estoy escribiendo aquí en Florencia una novela maravillosa que espero terminar en 10 o 11 meses. Y además de eso me encanta hacer vino, me encanta hacer ron. Son facetas que disfruto muchísimo. Pero mi divertimento, mi solaz, mi oasis en medio del desierto de tanto tema y tantos avatares, sin duda es mi familia. Mi esposa Ana Lucía Pineda y mis hijos, que me llenan de felicidad, que me hacen sentir pleno y absolutamente complacido, porque la providencia, la naturaleza y la vida han sido absolutamente generosos conmigo al darme la familia hermosa, sana, bella y extraordinaria que tengo. Doctor Abelardo, muchas gracias por estar en Portal de Opinión. ¿Cómo se sintió con esta conversación? Fantásticamente bien, Victoria. Ha sido un placer compartir contigo, con todos tus televidentes, y ojalá podamos hacer un próximo programa, siempre tocando los temas fundamentales, ¿por qué no? También los temas que me interesan muchísimo, que es de la condición humana, del espíritu, de la vida. Siempre será un placer estar contigo aquí en tus micrófonos. Muchas gracias. Él es Abelardo de la Espriella, prestigioso abogado colombiano.